Bienvenidas y bienvenidos otra vez a Filosofía 5 minutos al día. Bien, ya sé que es falso esto de los 5 minutos, pero no voy a cometer el error de deciros que es que el tiempo es relativo ni alguna chorrada por el estilo. Era simplemente una estrategia de marketing, porque si digo filosofía 20 minutos al día, pues nos quedamos Phil y yo solos, cosa que no puede ser. Por cierto que el otro día nos presenté a Phil. La mayoría ya la conoceréis. Phil es la marmota de Atrapado en el Tiempo, esa magnífica película de Bill Murray y Andy McDowell. Y la tengo aquí porque creo que es la mascota adecuada para estos días de confinamiento en el que cada día aparece el mismo día. La mascota es la adecuada, hola Phil, y la película estupenda para vérsela en cualquier momento. Bien, hoy vamos a hablar de otro personaje muy interesante. Vamos a dar un salto, del siglo II de Marco Aurelio al siglo XII para hablar de Pedro Abelardo, un personaje que se merece realmente una estatua en más de un sitio, al menos dentro de la historia de la filosofía, dentro también de la mitología del amor romántico y dentro de la aventura del pensamiento. Estamos hablando del siglo XII, estamos en plena Edad Media, la conocida como Edad Oscura, aunque mucha gente se ha referido a esta afirmación de la Edad Oscura como si fuera, o sea, señalando sus puntos débiles, diciendo que no es cierto. Pero sí es cierto que reúne unas características, la época en la que toda la realidad, todos los ámbitos del ser humano están controlados por la religión, por la Iglesia concretamente, el ámbito político, cultural, artístico, filosófico, todo está sometido al poder y al escrutinio de la Iglesia. Por eso se llamó también la época oscura. Todo lo que se pensaba, se escribía, se hacía, estaba vigilado, de hecho, y controlado por la Iglesia o por alguno de sus adláteres. Pero concretamente el siglo XII es conocido, que es cuando se inicia la Baja Edad Media, es conocido como el primer Renacimiento, porque surgieron ahí una serie de personajes que hicieron de aquel siglo un siglo muy particular. Se volvió además se recuperaron los autores latinos, los autores griegos, aparecen personajes como Averroes y Maimónides, por ejemplo, aquí en Al-Ándalus, gracias a los cuales va a llegar Aristóteles, va a regresar a Europa en las traducciones de estos filósofos. Aparece gente como Hildegarda von Bingen o Leonor de Aquitania, grandes mujeres de la historia medieval, del pensamiento, de las artes. Es el siglo de la Segunda y la Tercera Cruzada, de Ricardo Corazón de León, de Saladino, y es el siglo donde surgen las primeras universidades. Y fundamentalmente dentro de todas las universidades que empiezan a surgir, empiezan en el siglo XII, la más importante de todas, la Universidad de París. Bien, pues en este siglo, que pese, como digo, a ser un siglo casi en medio de la Edad Media, es un siglo muy particular de explosión intelectual, aparece Pedro Abelardo, de una familia militar, que él reniega de la carrera militar, en sus propias palabras, abandona las armas de Marte para usar las armas de Minerva. Hablaba muy bien el hombre. Pedro Abelardo seguramente fue el personaje mejor dotado intelectualmente del siglo XII. Era un personaje físicamente imponente, con una presencia, con una rapidez verbal, una rapidez mental, con además un orgullo, una vanidad, fruto de ese dominio intelectual, un conocimiento vastísimo. Fue llamado el caballero de la dialéctica, y sus enemigos también lo conocían como el diabólico, el Golia, por la dureza de sus ataques. Bien, pues Pedro Abelardo, cuando guiado por ese afán que le movía de conocer, de saber, era efectivamente un experto en dialéctica, se acerca a París, y la historia de Pedro Abelardo es la historia de ir acercándose a distintos maestros de la época, como Guillermo de Champox o Anselmo de Laon o al propio San Bernardo, y al poco tiempo empezar a desmontar sus planteamientos, sus teorías, y montar él cerquita otra escuela donde acababa tirando por tierra todo lo que decían estos maestros, pero no lo tiraba por tierra desde el orgullo y la vanidad, sino porque realmente es verdad que era un experto en el manejo
de las herramientas dialécticas. Él decía que la dialéctica era el arte de encontrar la verdad a través de argumentos verdaderos, no como la sofística, que era usando argumentos con la apariencia de verdad, pero en realidad argumentos engañosos. Bien, en lo más alto de su fama, siendo joven, llegan discípulos de toda Europa que iban ya de hecho a París porque era la universidad más importante, pero iban a verlo a él, venían incluso de Bretaña, cruzaban el mar, subían de España, venían de todos lados a escuchar a Pedro Abelardo. Ocurre un suceso que va a trastocar su vida, y es que conoce a Eloísa. Eloísa es una chiquilla de 16 años que está huérfana, que está a cargo de un tío suyo, un tío abuelo, Fulberto, y este Fulberto curiosamente permite que Eloísa se acerque a la lectura, le acerca a los clásicos, le busca tutores, de tal manera que encontramos en Eloísa una mujer, una chiquilla, pero vamos, para los cánones de la época, con 16 años ya una mujer, leída, culta, y Fulberto le plantea a Pedro Abelardo si él puede hacer de tutor de su sobrina. Pedro Abelardo, en sus propias memorias, que llama al loro Historia Calamitotum, o sea, que así le fue al pobre Pedro Abelardo, cuenta que él lo que vio ahí fue una posibilidad en realidad de seducir a Eloísa. Él había sido muy morigerado, él había sido muy continente, decía, pero ahí él dijo, bueno, yo con mi prestancia, con mi piquito de oro, pues seguro que la seducción está hecha. ¿Con qué se encontró? Pues en absoluto con una chiquilla sometida ni sumisa. Eloísa es una mujer con un carácter muy particular a la que habría que prestarle bastante más atención. Una mujer con una curiosidad intelectual y que le planteaba dilemas al propio Pedro Abelardo, y también es capaz de reconocer la inteligencia cuando la veía. Y efectivamente no fue Pedro Abelardo el que sedujo a Eloísa, sino que ahí se produjo una pasión real, de tal manera que con el pretexto de darle clase a Eloísa, pues finalmente aquello acabó desembocando en un embarazo, el embarazo de Eloísa. Cuando su tío se entera, entra en cólera y Abelardo decide entonces casarse con Eloísa para calmar un poco al tío abuelo. Y es la propia Eloísa que lo cuenta en sus cartas. La correspondencia entre Eloísa y Abelardo es interesantísima. Ahí sí que se ve quién era Eloísa realmente. Es la propia Eloísa la que le dice que ella no quiere casarse con él. Primero porque sabe que él está en el momento álgido de su fama como enseñante, como catedrático, y que claro, en aquella época los catedráticos, los enseñantes, no tenían mujeres. Además, ella le dice, ¿qué va a hacer? ¿Estar pendiente de mí, del niño? Esto no puede ser. Pero es que además, Eloísa le dice, es que además yo no quiero ser tu esposa, yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amiga, yo quiero ser tu compañera. Pero finalmente Pedro Abelardo la hace entrar en razón, le dice que se casan a escondidillas para que nadie se entere, y él la hace entrar en un convento, y se mantiene un poco retirado. Pero el tío de Eloísa, pensando que en realidad lo que está es dando de lado a la sobrina, contrata a 2 sicarios y una noche castran a Pedro Abelardo, que pasa a ser ya Pedro Abelardo el castrado para la historia. Bien, esto, cuando Pedro Abelardo supera aquello, pues se aleja de París, no mucho, él siempre estuvo cerca de París, empieza a dar clase por allí en unos montes y vuelve a tener otra vez docenas de seguidores que le montan un oratorio, el oratorio del Espíritu Santo, y vuelve a tener fama y vuelve a empezar a polemizar, y poco a poco se vuelve a acercar a París, a unos montes de San Genoveva, creo que se llaman, y allí sigue él dando clase. Logra que nombren a Eloísa abadesa y se hace él guía espiritual de la comunidad de Eloísa. Pero como sigue con esta actitud de enfrentarse a la autoridad establecida, bueno, pues finalmente en 2 concilios distintos acaban quemando parte de sus obras, y en el último, ya muy mayor, le condena el Papa al silencio, se va a un monasterio allí hasta que muere,
Y cuando muere, pues Eloísa pide al abad del monasterio que saquen su cadáver, como así hacen, y lo entierren en los jardines del monasterio donde ella es abadesa, y donde 20 años después, cuando Eloísa muera, pues será enterrada allí, según la tradición, pues cayendo, cuando abren la tumba, cayendo en los brazos abiertos de Pedro Abelardo, seguramente con música de Ennio Morricone de fondo, aunque ellos no la reconocerían. Bien, esta es la vida de Pedro Abelardo y de Eloísa, pues van unidas. Ya os digo que la correspondencia es muy interesante. ¿Por qué traemos aquí a Pedro Abelardo? Bien, en esta época hay, de los muchos debates intelectuales que hay uno fundamental, que es el debate entre la razón y la fe, ¿no? Están los defensores de que la fe no necesita argumentos, la fe está ahí, ya Dios ha dicho lo que tenía que decir, él es el que sabe de lo que está hablando, y la razón humana no alcanza a esas verdades. Pero Pedro Abelardo defendía que el ser humano es un ser racional, así nos ha hecho Dios, y por tanto es verdad que no podemos alcanzar a clarificar esas verdades, pero sí podemos analizarlas hasta donde lleguemos, y sobre todo podemos analizar las interpretaciones de esas verdades. Hay un debate muy interesante en esa época, pero Pedro Abelardo nunca se bajó del caballo. O sea, él mantiene la necesidad de interrogar. Él dice que para llegar a la verdad siempre se parte de la duda. La duda lleva a la interrogación y la interrogación a la investigación. Ya veis que suena un poco lo que decíamos el día anterior. Entonces, a esto hay que añadirle otro elemento. En aquella época, casi todas las discusiones se zanjaban con la apelación a la autoridad. ¿Qué quiere decir? Pues que ante un debate del tipo que fuera, normalmente teológico, que era de lo que se discutía en aquella época, al final se llevaba la palma el que tenía una cita de San Jerónimo o de San Agustín o de San Anselmo, porque claro, si ya lo dijo San Jerónimo, ¿tú qué vas a decir frente a un santo y un padre de la Iglesia? Todos los polemistas de la época tenían un conocimiento de las citas y de los escritos de los grandes padres de la Iglesia, y con eso pues cerraban las discusiones. Y Pedro Abelardo decía, no, vamos a ver una cosa, los escritos de los padres de la Iglesia hay que leerlos con libertad de juicio. No es obligatorio creérselo, por muy santos que sean y por mucho que hayan leído y por muy piadosos que sean. Pero el caso es que se encontraba siempre con ese muro del argumento de autoridad. Y entonces Pedro Abelardo hace una cosa muy curiosa. Escribe un librito, bueno, escribió muchas cosas, yo quería hablaros de este librito, se llama Sí y No, sí et non, ¿no? Se ha traducido a favor y en contra. Bien, ¿qué es lo que hace? Pues de una manera muy sutil dice, reúne 158 sentencias de padres de la Iglesia en las cuales un padre dice una cosa y otro dice otra. Es decir, coge una sentencia de San Jerónimo afirmando cualquier cosa y otra de San Agustín afirmando exactamente lo contrario. Lo hace muy bien con un prólogo en el que él dice, hombre, no quiere decir que es que digan cosas contrarias, a veces las traducciones son complicadas, a veces los padres de la Iglesia por acercarse al vulgo, o a veces incluso la transcripción de lo que dijeron no es... Pero el caso es que él mete como una bomba, una carga de profundidad en el argumento de autoridad. Y viene a decir con este pequeño librito, dice, mira, no vale la autoridad, vale la razón en la búsqueda de la verdad. Bien, ya solo por eso merecería la pena seguir hablando de Pedro Abelardo. Es más, este método que él utilizó luego fue un método que se mantuvo en la escolástica, se adaptó a las universidades y entonces se hacían una especie de litigios entre efectivamente afirmaciones contradictorias y buscaban los argumentos que defendían una u otra. Claro, este pequeño programa que busca, pues haceros ver que las preguntas de la filosofía siguen iluminando nuestro presente y tienen su sentido, incluso preguntas hechas en la Edad Media por un monje, como fue finalmente Pedro Abelardo, que cogió los hábitos después de ser castrado, porque siguen siendo preguntas que iluminan el presente. Me explico. Vivimos en una época donde las opiniones, ya sabéis, ya lo hemos dicho, ¿no? Este es el paraíso, Twitter es el paraíso de las opiniones, ¿no?
Pero lo que no caemos es que las opiniones no valen nada, ¿vale? La gente enseguida saca el derecho a opinar. Es que yo tengo derecho a opinar. Lo que no acaban de saber es que tú puedes opinar una estupidez, que tu opinión puede ser una estupidez, que no quiere decir que tú seas estúpido. Todos tenemos opiniones estúpidas, o hemos tenido y tendremos seguramente. ¿Por qué? Pues porque no hemos pensado en ella ni 2 minutos. ¿Qué es lo importante de una opinión? Una opinión en sí no vale nada. Lo que vale de una opinión es los argumentos en los que se sustentan. Porque mi opinión puede venir pues de lo que se dice en mi familia, de lo que he oído en la tele, de lo que en mi localidad en mi grupo de amigos comenta, y entonces yo opino de esto, pues lo que he oído de mis amigos, lo que mi familia, yo no he pensado en ello casi nada. Por tanto, lo que importa de una opinión es el argumento con el que puedas sostenerla, el argumento que la defienda. La opinión en sí no vale nada, vale el argumento que hay debajo. Y esto es lo que de alguna manera ya señalaba Pedro Abelardo. Hay que ir a buscar la verdad. No vale que lo haya dicho o quien lo haya dicho, hay que ir a buscar la verdad. Y la otra cosa que quería deciros, y hay que ir a buscar la verdad, evidentemente, mediante argumentos racionales, que es lo que él decía, mediante la interrogación, mediante la duda. Ya dijimos el otro día que la duda es la bandera del filósofo, de la filósofa, ¿no? Bien, y el segundo elemento que quería comentar a raíz de Pedro Abelardo es el siguiente. Veréis, cada una tenemos una ideología de izquierda, de derecha, anarquistas, de centro, tenemos una creencia o ninguna, o somos agnósticos o somos ateos, o sea. Bien, el hecho de tener una ideología no hace que todo lo que defienda esa ideología sea válido. Como esto lo han dicho los míos, pues entonces yo ya ni lo pregunto. Pues será verdad, eso es así porque lo han dicho los míos. Como esto lo han dicho los otros, entonces es una mierda porque lo han dicho los de al lado, que son una gente a la que no soporto. Bien, no es así. Ya Pedro Abelardo lo decía. Pedro Abelardo, que había tomado los hábitos menores, que luego fue clérigo, que era un creyente, que era un monje, perdón, no un clérigo. Pedro Abelardo plantea al corazón de la Iglesia, a Guillermo de Champós, que era un gran conocedor y un gran místico, a San Bernardo, que estaban todo el día hablando sobre las interpretaciones de la Biblia y sobre problemas filosóficos relacionados con la religión. Él estaba todo el día cuestionándolos. Y no los cuestionaba desde fuera, sino desde dentro. Que eso seguramente es lo que más le dolía, y eso es por lo que al final pues prácticamente se quedó solo y acabaron condenándolo al silencio, ¿no? Otra cosa que suele ocurrir cuando uno piensa por sí mismo. Pero me parece interesante que pensemos que efectivamente yo soy yo, Manolito, Manolita, y yo tengo mi cabeza, y yo tendré esta ideología o aquella ideología, o pensaré esto, o seré creyente, o seré agnóstico, pero que lo que digan los míos, entre comillas, no tiene por qué ser verdad. Lo que digan los otros no tiene por qué ser mentira. Que soy yo, Manolito, Manolita, quien tengo que buscar, quien tengo que analizar, quien tengo que ir detrás de esos argumentos. Donde hay que ir, en mitad de toda la parafernalia vivimos en el país del espectáculo, en el mundo del espectáculo, donde hay que ir es a los argumentos. Ahí es donde estará la verdad. No en la filiación con estos o con aquellos. Bien, pues esto es todo lo que yo quería deciros. Phil y yo, Phil, despídete. Nos despedimos. Hasta la próxima. Venga, nos vemos.